por si las moscas, vamos a hablar del Valle de Guadalupe, debido a que un grupo de vinicultores, viticultores y miembros de la sociedad civil y también de la comunidad científica han lanzado una especie de grito de ayuda para salvar ese valle, salvarlo de lo que ellos piensan podría convertirse en el próximo Tulum, en parte por la depredación inmobiliaria, por la especulación inmobiliaria, también por el tipo de eventos que se están organizando en ese valle, que tiene una vocación agrícola. Para hablar de este tema me acompaña Ileana Espejel. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Ileana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su interés. Para comenzar, Ileana, ¿valdría la pena definir, para que el público entienda, qué es el Valle de Guadalupe y cuál es la importancia que tiene? Bueno, es un valle pequeño, en una zona semiárida, que está en la esquina del noroeste del país, que tiene, de todo el país es la única que tiene clima tipo mediterráneo. Eso quiere decir que las lluvias son invernales y los veranos son largos. Ese tipo clima mediterráneo se llama así justamente porque es parecido al de la zona mediterránea, del mar Mediterráneo, y solamente hay 5 en el mundo: en Australia, en Sudáfrica, en Chile y en California y México, y California, Baja California y California. Y desde hace ya casi 100 años se ha desarrollado una actividad vinícola y vitivinícola, ¿no? Sí, cuando llegaron los españoles, pues se dieron cuenta de este clima y trajeron las primeras variedades de uva. Después llegaron unos inmigrantes rusos y también se dieron cuenta del potencial que tenía para sembrar vid. Se sembró, y después llegó Cheto, que fue el primero que sembró grandes superficies de uva y de olivos también. El valle hace muchos años era más famoso por sus olivares, y por la gente que vivía allí era agricultora, que le vendía uvas a Cheto y a Domecq, que producían brandy. Después ya llegaron los pequeños vinicultores, en especial Hugo da Costa fue el que promovió el que hubiera muchas pequeñas bodegas donde se hiciera vino de muy buena calidad. Estaban también la gente de Santo Tomás, pero sobre todo Hugo fue el que empezó con esta idea de muchas pequeñas vinícolas produciendo vino de muy buena calidad. Hugo, además, abrió una escuelita para que la gente aprendiera a hacer vino, y también apoyó mucho a la escuela agrícola para que los estudiantes de prepa pudieran tener una especialidad ligada al campo y al vino. Entonces, pues sí, desde los 90 se hizo todo ese proyecto para hacer del valle una zona vitivinícola de primer nivel. Y lo lograron porque antes, pues en México casi no se tomaba vino nacional, y ahora es muchísimo el consumo de vino nacional. Ileana, ¿de qué manera está amenazado el valle en este momento? ¿Cuáles son los elementos que les hace pensar que esto podría dejar de tener esta vocación de la que has hablado, que ya lleva muchas décadas, y podría convertirse en otra cosa? Sí, bueno, es que junto con el vino, cuando se empezaron a abrir estas vinícolas, empezó también a llegar el turismo, el no turismo, que venían a probar el vino, y con el vino también vino la comida, y se empezaron a abrir restaurancitos o restaurantes un poco más grandes, pero siempre consumiendo cuestiones locales, comida local, y siempre con el tema del vino. Lo que pasó es que en las vendimias ellos hacían también, como se acostumbra en otros países, especialmente en Europa, en la vendimia que abren sus casas empezaron a hacer conciertos, y empezó a llegar gente a los conciertos, pero de repente eran conciertos pequeños, con poco público.
pero de repente alguien vio que era un buen negocio hacer conciertos y empezaron a hacer un montón de conciertos ya de gran calibre, ya conciertos masivos que requieren mucho espacio para los estacionamientos, y entonces ya en lugar de de sembrar vides, pues tienes que tener espacio para los estacionamientos. Había conciertos que a veces eran el mismo fin de semana y el valle es muy pequeño, se oye en todos lados, entonces los trabajadores que tienen que despertarse temprano ya no duermen bien. Y entonces los vinicultores que empezaron con los conciertos los dejaron de hacer, pero esto pues la verdad que pues gustó mucho al público de turismo, y ese tipo de turismo masivo, ese tipo de turismo que venía a los conciertos también empezó a querer quedarse a dormir en el valle, entonces empezaron a construir cabañitas para ofrecer hospedaje, ya entonces se hicieron Airbnbs, y la gente que tenía más dinero pues ya quiere comprar su propia tierra, construir su cabañita. Entonces, bueno, pues esto ya ha desembocado en que ahora la demanda es también por cerveza, por mixología, por fiesta nocturna, y entonces están empezando a proliferar lugarcitos donde ya el objetivo no es el vino, ni es la cultura alrededor del vino. Y eso es lo que nos preocupa y nos une con la gente de los pueblos, porque ellos pues también están preocupados porque pues ya hay muchos accidentes, la gente se mueve básicamente en bicicleta y hay muchos accidentes, no duermen bien porque les tocó la boda junto. Entonces, pues se transformó en un lugar de fiesta y se está perdiendo la capacidad del suelo agrícola, que es pues, su riqueza más grande, ¿no? ¿Qué efectos tiene en materia, hablemos primero ecológica, pues esta nueva vocación que está adquiriendo el valle? Y también hablemos, si quieres, en materia económica, digamos, cómo afecta la economía de la gente que vive ahí o de los productores que tienen una industria agrícola ahí. Pues la verdad es que la gente del pueblo le ha beneficiado porque hay mucho empleo, tanto los vinicultores que dan empleo como el turismo que les ha dado empleo. Entonces, por ejemplo, los índices de marginación son muy bajos, casi todo el mundo tiene trabajo, no hay un problema como en otras zonas del campo de México. El problema es básicamente que se consume más agua. Por ejemplo, la gente ahora pide casas con piscinas, con albercas, con aires acondicionados, y se empieza a aumentar la densidad de casas y sobre la superficie agrícola. Entonces, de repente, pues ya tienes la casa con un jardín de viñedos y va bien, pero también ya empiezan a sembrar pasto, a sembrar otras especies que la van transformando poco a poco en una ciudad campestre, o como sucedió en Tulum, ¿no? En una zona que ya es más habitacional, de turismo recreacional, que de agricultura, que era lo original, ¿no? Lo original. Muy bien, Ileana, nos tenemos que ir a un corte y regresamos sobre estos problemas que tiene el Valle de Guadalupe. No se vayan, regresamos en un minuto. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando del apoyo que piden la comunidad científica, miembros de la sociedad civil y también los vinicultores del Valle de Guadalupe, para que no se pierda la vocación agrícola de esta parte importante de Baja California, que produce vino mexicano desde hace ya algunas décadas. Ileana, ¿quiénes están detrás de este llamado? Bueno, pues básicamente el grupo que se llama Por un Valle de Verdad,
que son vinicultores con quienes hemos estado trabajando, o sea, que llamaron a la academia desde 1990 para ayudarles a la planificación del uso del suelo, justo para evitar lo que está pasando ahorita. Se hicieron un montón de ordenamientos ecológicos, ordenamientos sectoriales, reglamentos a esos ordenamientos, y el problema que hemos tenido, y yo lo veo con mucha pues desesperación y tristeza, es que pocas veces los empresarios y los pueblos nos llaman a los académicos para trabajar con ellos, y este es un caso emblemático de trabajo de ciencia, ciencias naturales, ciencias sociales, con los empresarios y con la gente de los habitantes del lugar. Entonces, pues eso es lo que da como mucho coraje, ¿no? Que las autoridades no han ayudado en la historia de estos, no, desde los 90, de estos años, en hacer cumplir la ley, ¿no? Hemos trabajado en leyes que se hicieron de una forma muy participativa, que no afectan, quizás algunos tendrán algunos errorcitos en algunas parcelas por la escala con la que se trabaja la planificación, pero eran cuestiones que se podían arreglar fácilmente, ¿no? El problema es que no se sigue el reglamento, no se sigue el ordenamiento, no se sigue el sectorial, tampoco el ecológico, y lo que tenemos es pues justamente la falta del seguimiento a toda la normatividad que hemos hecho en estos 30 años. Entonces, lo que estamos pidiendo, por un lado, es que por favor se aplique la ley, y por el otro lado es que las personas a quienes hemos acompañado, les pedimos que si hay turistas, por favor les expliquen lo que significa el valor de la tierra agrícola y motivarlos a que no pidan lo que el valle no ofrece, ¿no? O sea, atrás están el grupo de vinicultores y muchos de los habitantes del lugar que están viendo que se está perdiendo, ¿no? Me imagino que existen, bueno, no imagino, deben existir modelos exitosos de preservación de este tipo de valles y cuencas que tienen una vocación agrícola y vinícola, pues en el mundo. Es decir, solamente por pensar en cercanía estaría Napa Valley, o en Europa, en Australia, en todos estos lugares que has mencionado donde existe este clima tan peculiar para la producción del vino. Debe de haber ordenamientos, reglas. ¿Están tomando algún ejemplo? ¿Por qué funcionan mejor en otros países y en México esta industria del vino incipiente puede estar amenazada? Pues justamente la figura de ordenamiento ecológico está basado en los ordenamientos franceses y españoles, donde tú haces una ley donde dices en este pedazo de tierra se puede construir, en este pedazo de tierra se puede hacer agricultura, en este pedazo de tierra se protege. Y esa era la idea. O sea, México tiene de los mejores ordenamientos en materia de ley, porque tiene estos ordenamientos ecológicos donde ya se decide para qué, la vocación del uso del suelo se llama, ¿no? Tenemos también el instrumento de ordenamientos urbanos donde te fijan la densidad, el tamaño de los edificios, el tipo de construcción, hasta el color, ¿no? El reglamento que tenemos dice hasta el color de las casas, de cómo debía de ser para mantener el paisaje, que es mucho de lo que vende el valle, un paisaje tipo mediterráneo, que te queda cerca, te es más barato que ir a Europa. Y entonces hay otra figura que, por ejemplo, vimos en California, que se llaman reservas agrícolas. De hecho, nosotros al principio lo que queríamos era declararlo una reserva agrícola, pero la misma Secretaría de Agricultura dijo que iba a llevar mucho tiempo, que era muy difícil, y por eso lo dejamos, porque además el ordenamiento cumplía esa función. Si tú decías, este polígono es solo para agricultura, pues nosotros pensamos que se iba a respetar, ¿no? Y bueno, pues es como todas las leyes, ¿no? Pueden salir en el diario oficial de la nación, pueden divulgarse, pero no vienen acompañadas de instrumentos económicos que ayuden a las personas a seguirlas, lo que le llaman que vienen las leyes sin dientes, sin garras.
Entonces, ese es el problema de muchas de nuestras leyes, ¿no? Que no vienen con premios si tú sigues la ley o con castigos si tú no la sigues. Y entonces quedan como muy buenos documentos en papel, pero pues es difícil cumplirlas. También, por ejemplo, pues la misma gente que tiene otros intereses o que se siente afectada, pues también pueden manipular a los grupos sociales y sabotear. Por ejemplo, el primer reglamento fue saboteado, ¿no? Claro. Por intereses privados. Entonces, pues sí, es México, es lo malo. Es una mezcla tremenda. Y si vemos lo que ha pasado, como dicen ustedes en Tulum, pues digamos, nuestro país no es el mejor ejemplo en donde estos reglamentos se puedan hacer valer. Entiendo, Ileana, sin embargo, que de parte de la gobernadora de Baja California existe pues una buena disposición, pero que el problema en particular es con las autoridades municipales y que también tendrían cierto apoyo y una buena disposición del gobierno federal. En esta división entre lo federal, lo estatal y lo municipal, ¿cómo están colocadas las fuerzas? Pues yo creo que justo porque ahorita no tenemos esos problemas, que otras veces sí los hemos tenido, los tres son del mismo partido, cosa que nos conviene mucho ahorita. Ajá. Y la verdad es que así como mucho antagonismo no tenemos. Creo que el momento de lanzar esto fue justamente porque a nivel federal la Secretaría de Medio Ambiente está ayudando muchísimo, están proponiendo hacer un ordenamiento participativo de todo el municipio para integrar también los otros valles, cosa que es muy buena. La gobernadora, pues ya se llama la gobernadora del vino, ya ha venido varias veces con los empresarios, con los vinicultores. Ella ha gritado que no quiere que sea un antro, ¿no? Entonces tenemos mucho apoyo de ellos. Y además, bueno, en el gobierno municipal tenemos un instituto municipal de investigación, de Ensenada y planeación, que han estado, más bien nosotros los académicos hemos estado trabajando con ellos durante estos 30 años y pues sí, la verdad sí tenemos apoyo ahorita de los tres niveles, así es que por eso pensamos que es el momento clave de que no solo la autoridad esté comprometida, sino pedirle al turista y al visitante que por favor no pidan lo que el valle no les puede dar. Muy bien, Porque pues alguna esperanza hay. Vámonos a un corte y pues regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando del Valle de Guadalupe y de las amenazas que se han cernido sobre esta zona, que es una zona de producción de uva y por lo tanto también una zona ya famosa por el vino que produce y que ha colocado a México en un club selecto de países que produce vino y también en México hemos comenzado a consumir más vino producido en México. ¿Por qué es importante, Ileana, esta cultura del vino que es relativamente reciente digamos, en el panorama, en el gran mosaico de la cultura nacional y digamos, qué efectos tiene también sobre el prestigio nacional, la manera en que comemos los mexicanos, la manera en que consumimos, pues también lo que produce nuestra tierra? Bueno, pues el vino, a mí lo que me gusta mucho de la vid, junto con el olivo, es que representa un patrimonio biocultural que se origina en el Oriente Medio y en el mar Mediterráneo. Y la domesticación de estas especies significa mucho culturalmente, ¿no? Es como equivalente al maíz nuestro, ¿no?
Entonces, que haya un lugar en México donde podamos hacerlo crecer y repetir y mejorar o adaptar esta forma de domesticar y de industrializar una planta es buenísimo. Además, bueno, pues de lo que sí, con el vino también, porque viene de Europa, también implica muchas cuestiones culturales, porque siempre viene como acompañado de eventos de música clásica, de lectura de poemas, o sea, viene muy acompañada del arte. También, por ejemplo, lo que dicen los que organizan reuniones es que el vino hace que la gente se ponga platicadora, ¿no? La gente la pone de buen humor, si no exagera, pues tiene además muchos nutrientes, ¿no? Es algo que además en esta zona pues acompaña la comida mediterránea, ¿no? Es perfecto para maridar con la misma comida de aquí y también con cosas como el mole o algo así, ¿no? Entonces ha resultado una bebida, pues, que alimenta el alma, como dice una amiga, ¿no? No solo de nutrientes vivimos, ¿no? Sino también, a mí me gusta mucho el tema de la comida por los ingredientes, ¿no? Porque te ayuda mucho, o sea, si ligas el maridaje con la naturaleza, es una forma de enseñar muy fácil la necesidad de la conservación de la naturaleza, los procesos biológicos, la importancia de la distribución de especies, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho por eso. Y bueno, es importante que el lugar donde tenemos ese clima podamos cultivar ese tipo de cosas y reproducir y, te digo, como adaptar y mejorar estos procesos de domesticación. Por eso la ley de Baja California tiene una ley, las leyes de Baja California hay una que se llama la ley patrimonial de la cultura y hay una figura que se llama, porque seleccionas el lugar por su belleza natural y por su valor cultural. Entonces, viendo que el municipio tiene solo el 9% de tierras cultivables y solo unos 4 valles tienen esta capacidad de reproducir la vid, y bueno, también el olivo, que también se reproduce en otros lados, pues nos parece que es muy bueno rescatar esa figura para, pues ahorita aquí, tener como las áreas protegidas, tener áreas protegidas por su valor biocultural, que nos encantaría que también fuera para otros lugares, para no perder áreas de cacao, áreas de café, áreas de nuestros propios productos. En concreto, Elena, ¿qué es lo que proponen, digamos, en contra de la proliferación de los hoteles? Que es uno de los problemas, que, como dices, genera escasez de agua y que ciertos terrenos que pueden ser dedicados a la agricultura, pues ahora son dedicados al hospedaje. O sea, ¿qué hacer para limitar hoteles? Bueno, pues uno es que se respeten los reglamentos que ya están. O sea, necesitamos mucha más vigilancia, autovigilancia y también el peso de la autoridad ejerciendo esos reglamentos. No tenemos que inventar más, ¿no? Por el otro lado, esta figura de patrimonio biocultural nos parece que sería buenísimo, otro instrumento más, pero bueno, que creemos que puede darle un peso. Y pues esta campaña que es para invitar a todos a que por favor cuando vayan a un lugar no pidan lo que el lugar no tiene, ¿no? Claro. Generalmente vamos y empezamos a pedir lo que extrañamos en la ciudad y yo oigo chefs que se quejan porque les piden hamburguesas, les piden Coca-Cola, les piden cerveza, cuando lo que se va al valle es a tomar vino y comida local. Entonces, el otro gran problema es el tema de los conciertos. No están en principio en desacuerdo con el tipo de eventos y de música que se toca ahí, pero lo que dicen es, no, aquí no, hay otros lugares tal vez más idóneos donde podría organizarse esto, ¿cierto? Sí, lo que pensamos es que la fiesta está en la ciudad, en la que aquí Ensenada no crece tanto como debería de crecer porque todo se fue al valle, pero aquí en la ciudad hay antros, puede haber antros, es el lugar para los antros. Rosarito tiene sitios perfectos para conciertos grandes, puede haber conciertos en la ciudad, o sea que lo urbano se dé en lo urbano y no pide que el campo se vuelva urbano.
conciertos puede haber pequeños, a buena hora, que dejen dormir a los trabajadores, que los lleven en autobuses en lugar de cada quien en su carro. O sea, no estamos en contra de esos conciertos, sino del lugar y el tamaño del concierto. Hay cosas que se hacen en la ciudad, respetemos a las ciudades, concentremos en la ciudad lo que se debe hacer y no perdamos tierra fértil por quererla transformar en una ciudad. Y por último, en un minuto, ¿qué hacer con la urbanización? ¿Cómo limitar el crecimiento de fraccionamientos y que la gente piense antes de irse a instalar en el Valle de Guadalupe? Sí, también necesitamos crear mejores empleos para las personas que trabajan allí. O sea, todo el mundo tiene trabajo, pero ahorita es muy fácil vender la tierra, ¿no? Las inmobiliarias llegan, les compran a los ejidatarios sus tierras y luego, por un precio que para los ejidatarios es altísimo. Hoy estaba viendo una oferta de terrenos en $7 millones, $5 millones. Qué barbaridad. Pero luego esos que les compran son inmobiliarias que los fraccionan y venden las parcelas en muchísimo más. Entonces el ejidatario se queda muy contento con sus millones, pero las inmobiliarias ganan 3 veces más, ¿no? Pues sí. Entonces eso sí hay que regularlo, no sé cómo, pero por lo pronto como desde la academia lo que hacemos es divulgar eso, que la gente sepa que por qué no vender o cómo vender mejor, ofrecer formas para que ellos sean agricultores, que sus hijos regresen a la vinicultura o a la agricultura ganando bien, ¿no? Que es una de las cosas buenas de este tipo de cultivos. Pues muy bien, Ileana, te agradezco mucho tu presencia aquí en Por Si las Moscas, este llamado para preservar el Valle de Guadalupe y su vocación agrícola y vitivinícola, y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.